Continuamos aquí en Redespiertos Artístico. Mañana, porque hoy es 5, ¿no? Sí, hoy es 5 de marzo. Mañana, 6 de marzo, es el Día Internacional del Escultor, por el nacimiento de Miguel Ángel, que es el... Voy a presentar a Abril Barrado, ella es escultora. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias. Miguel Ángel nació un 6 de marzo de 1475. Increíble tu memoria. Y bueno, por eso es el Día Internacional del Escultor y yo hablé con Abril, algo que tiene ella muy presente, hace unos años atrás, en Radio Mitre y siempre seguí toda la tremenda obra que hace. Así que qué mejor que hablar de esculturas con una escultora. ¿Cómo estás? Bien, muy honrada de estar acá y sobre todo para un día tan especial como el Día del Escultor, ¿no? Vos, un poco hablábamos fuera del aire, ¿por qué arrancás, o mejor dicho, porque acá también vemos ahí un bastidor para dibujar, ¿siempre se arranca desde el dibujo? Mira, yo siempre tuve muy en claro que siendo buen dibujante podés ser buen escultor, pero después la vida me demostró que no es tan así. ¿Puedes ser mal dibujante y buen escultor? Exactamente, ¿Mirá? Sí. Eso en el contacto con alumnos, viendo alumnos que quizás la rompen con el dibujo y son muy buenos, y después en alguna parte de mi curso tuvimos que entrar en el tema del modelado y que realmente se sentían muy incómodos, se sentían muy mal con el material. Así que no es todo tan rígido como pensaba yo también, ¿no? Ahora, creo que si alguien tiene muy buena base de dibujo, muy buena base de anatomía, en escultura tiene muchas ventajas. Claro. Porque si no es muy difícil no haber experimentado el dibujo y poder abstraerse de tal manera de un pedazo de barro sacar una figura humana o de un bloque de mármol sacar una figura humana. Claro. Cuando, no sé si fue Miguel Ángel o qué, dice que la obra está ahí, yo solo saco lo que sobra de la piedra. Sí. Fue un exceso de humildad, efectivamente. Sí. Bueno, esto no es piedra, pero digamos, cuando uno ya lo ve y va sacando, ¿o sí, cómo es? Yo estoy segura de que Miguel Ángel sí, que veía la piedra y veía todo terminado y que su mano iba directamente ahí. Claro. En mi experiencia como escultora no es todo tan así. Realmente a veces es muy difícil y uno, aún sabiendo quizás en profundidad de anatomía sobre alguna parte del cuerpo, puede ser que no le encuentres la vuelta o que... Lo que tiene la escultura es que no es una imagen fija, es un 360 que vos tenés que rodear y tiene que quedar bien en todos lados, claro. Los ángulos. O sea, no puede tener un ángulo fuerte y el otro, ¿no? O sea, lo va girando y sí o sí algo te va a detonar que eso no está bien. Claro. Así que es muy exigida la escultura en ese sentido, ¿no? Cuando querés algo tan realista. Seguro. Y a veces te encontrás con problemas que son difíciles de solucionar. ¿Empezaste estudiando? ¿Qué estudiaste? ¿Arte? ¿Cómo? Estudié Bellas Artes en Cosquín, en Córdoba. Viví ahí con mi familia. Así que pasé por todas las materias, las más académicas, que son escultura, grabado, dibujo, pintura. Y de todas me gustó siempre el dibujo, siempre sentí que era mi fuerte. Escultura en ese momento no me gustaba porque no me gustaba llegar de una clase a la otra y ver que se había roto, que se había rajado la pieza. Y era lo más normal del mundo que pasara eso. Después te amigaste con eso. Muchos años después volví a agarrar el barro y dije, che, pero esto es espectacular. ¿Cómo era que lo tenía ahí? Y bueno, hice una figura humana y me di cuenta que todo el trabajo que había estado haciendo de profundizar sobre anatomía me habían dado una manera de ver que no sabía que tenía ni siquiera. Claro, es eso, ¿no? Es una manera de observar. Sí. Sí, totalmente. El artista en general, ¿no? Pero vos en el colegio te gustaba dibujar y iba terminando quinto año y dijiste, ¿qué estudio? Claro, que la verdad nunca estuvo la pregunta. Es como que ya en jardín de infantes sabía que quería dibujar. Es como que... ¿Pero familia de artistas, de dibujantes? No. Yo creo que todos en mi familia son artistas y no lo saben. Claro. Pero de pronto mi mamá se pone a hacer algo a crochet y hace una cosa increíble, o mi hermana se puso a investigar en las muñecas y le salían unas muñecas alucinantes. O sea, creo que todas en mi familia tienen algo de artistas y que le falta, como mucha gente, ¿no? Que le falta explorarlo, no se lo cree. Bueno, hay mucho mandato. Por eso yo te pregunté, está bueno que hayas dicho, no, yo ni me lo preguntaba que iba a estudiar, sabía eso, pero en muchas otras familias, chicos y chicas, esto me copa, pero tengo que estudiar una carrera. Claro, tal cual. Como si no hubiese estudiado una carrera vos. Sí. Pero de algún modo, ¿no? Así que
también pasó por ahí en tu familia. Sí, totalmente. Ellos me apoyaron siempre porque veían que desde chica ya estaba fascinada con todo lo que se pudiera dibujar, modelar, pintar. O sea, es como que ya veían que iba por ahí, así que no hubo resistencia. ¿La escultura se hace en cualquier material? Hablas de barro, bueno, imagino cerámica. Sí. Hay un montón de materiales. Yo ahora estoy como en una etapa de querer explorarlos todos. Probé en cerámica, pero no me considero ceramista. Pienso que sería una mentirosa si dijera soy ceramista. Simplemente soy escultora que va usando distintos materiales. Pero por eso, cerámica, yo tengo mucha gente, estudia cerámica aquí, que le mando un beso grande y me trae un plato. Pero ¿la escultura en cerámica es distinta? Sí, es distinta y sobre todo en lo que es figura humana tenés que tener en cuenta otros tiempos de secado. Quizás vos haces un plato, una taza, un vaso que tienen mucho arte, que son hermosas y tienen una forma bastante homogénea en sí, ¿no? El mismo grosor todo el tiempo. Ahora, en una figura humana vos tenés un dedito del pie, la mano, el cuello, el torso, que son tamaños tan diferentes que tardan distintos tiempos para secar, ¿no? Como que unos tienen más humedad. Claro, el dedo del pie más que el... Claro, y cuando se seca más rápido una cosa que la otra, se produce una grieta. Entonces el cuidado para el secado de piezas de anatomía es muy complejo. O sea, tenés que ir humectando las piezas chiquitas mientras se va secando la parte más gruesa. Quizás recubrir muy bien los bracitos y las piernas, que contengan más la humedad y que le den tiempo a lo otro a ir secándose. Claro. mirá. ¿Y el horneado o no se hornea ahí? Sí, se hornea. ¿El horneado te modifica lo hecho? No lo modifica. Lo contrae un poquitito porque reduce un 10% más o menos. Y bueno, y siempre está la sorpresa. Uno pone algo en el horno y es como, bueno. Bueno, ahí ya estabas amigada con volver a la clase y que se haya roto tu... Sí. De hecho, se me rompían todas las piezas antes de entrar al horno. y por suerte siempre aconsejo esto de ir a profesores, estudiar con personas que ya hicieron un caminito, que nosotros no podemos hacer todos los caminos a la vez. Hay que ir haciendo de a poco. No, y aparte, no es que ahorras tiempo, pero es lo mismo la filosofía, la ciencia, cualquier cosa. Che, uno se apoya en lo que hicieron antes. Acá es lo mismo. Vos de los maestros que aprendiste, después le agregaste lo tuyo, entonces tenés algo que acortás también el camino. Totalmente. Ahí recurrí a un profesor que está acá en Capital, que se llama Carlos Herzberg. Y él me ayudó a ver cómo hacer que las piezas soportaran todo el secado y llegaran al horno y se hornearan bien y quedaran bárbaras. Claro. Hice piezas grandes, siendo que es muy difícil en cerámica hacer una pieza grande. Y fue bueno, gracias a todos sus consejos, a su cuidado. Así que... Claro. ¿Tu material preferido para la escultura cuál es? Creo que para cada escultura hay un material diferente que prefiero. Por ejemplo, para piezas medianas o pequeñas, la arcilla es muy buena porque es muy rápida, entonces eso es alentador. Claro. ¿No? Cuando te sentás y decís, uy, en una tarde, wow, ya casi lo tengo, eso es muy alentador. Pero te limita con respecto a los detalles. O sea, un detalle, quizás le haces una venita y le pasás un pincel para alisar y adiós la venita. Claro. No está más. Y después hay materiales como la plasticera, que es cera, parafina y plastilina en proporciones ideales para la consistencia, que son más lentas, es un proceso más lento, pero le podés hacer hasta las pestañas. Entonces, dependiendo qué quiero hacer, elijo el material. ¿Estudiaste y terminaste en Cosquín? Sí, terminé en Cosquín y después me vine a Buenos Aires a buscarme la vida. Quiero saber de esa Abril que llegó a Buenos Aires diciendo voy a ser escultora, ¿o todavía no estaba No estaba la escultura para nada, ni en mis sueños. Y bueno, me pasó esto, que antes de venir a Buenos Aires... hice una prueba en Córdoba, en La Falda. Yo vivía en Huerta Grande. En La Falda había una zona más céntrica y que había turismo. Así que en el verano me puse con una mesita y unos lápices y un caballete a dibujar gente. O sea retratos. Retratos. Y bueno, me fue bien. Junté unos pesitos y me vine acá a hacerme la vida. Claro. Y dije, bueno, estuve parando con una tía abuela y digo, ¿cuál es el lugar turístico en Capital? Y me dijo, andá a San Telmo. Fui a San Telmo y no se sentó nadie nunca. Yo veía a la gente pasar. Claro. Nadie tenía tiempo. O sea, como que los tiempos Plaza son Italia. distintos. O no, Plaza Francia. Claro, pero pasaba eso. No tenía tiempo la gente de sentarse. Así que me fui a los bares, me fui a un bar y empecé a dibujar a la gente sin que se dé cuenta. Y después me acerqué y le ofrecí el retrato, por lo que me quisiera dar. Y en ese momento, que era año 95 por ahí,
me dieron 5 centavos y yo dije, esto va a funcionar. O sea, la mentalidad de alguien... Quiero avisar a los más jóvenes que están mirando, 5 centavos era dinero, no sé, como hoy en día te den 1.000 pesos, 500 pesos por ahí. Sí. 200 pesos. Bueno, el billete hasta Wilde, donde vivía mi tía abuela, salía 25 centavos. Claro. O sea que era... Claro, sí, era más 200 pesos. Sí, pero bueno, dijiste, pero yo tenía, viste, el entusiasmo de alguien de 20 años que te parece que todo es posible y todo va a andar bien. Y después empezaste con dibujos animados, ¿cómo fue eso? Sí, ahí muchas cosas pasaron de casualidad en mi vida y una de ellas fue entrar al mundo del dibujo animado. Justamente por estar haciendo estos retratos en San Telmo, el dueño de una cafetería me invita a que exponga mis dibujos. Y ahí va alguien a verlo, que estaba haciendo un fanzine, era alguien de Quilmes, me hizo una pequeña nota y qué sé yo, y me recomendó a un dibujante que estaba dando clases acá en una escuela muy importante, la Garaycochea, Oswald, que es un señor que ya falleció hace muchos años, un gran dibujante, y lo fui a ver con mi carpetita y ya me tomó de ayudante. O sea, para que le ayude con sus cómics. Claro. Y me recomendó a una persona que trabajaba en Dibu. Mi familia es un dibujo. Sí, sí. Así que fui con mi carpetita y les mostré y les pareció que podía funcionar. El director, Rodolfo Mutuberría, me dijo, venite. Ellos tenían vigilancia toda la noche en la producción. Me dijo, venite a la madrugada y te pones a dibujar. Así que yo dibujaba hasta las 5 de la mañana. Después me tomaba el tren. Sí, él me dejaba una toma para que practique y yo practicaba y le devolvía la toma en su escritorio. Y así yo casi no me lo cruzaba a él. Mirá, pero pará, o sea que varias personas dibujaban a Dibu. Sí, eran casi 100 personas trabajando para hacer Mi familia es un dibujo. ¿Y a mano alzada era? A mano alzada, todos los dibujos se hacían a mano, se escaneaban, después se pasaban en línea, se calcaban. Se pintaban con, baldecito de Photoshop. Claro. Eran producciones diferentes, no mucho más artesanales de lo que uno ve ahora. Claro, sí, por eso digo, me llama la atención que varias personas hagan el mismo dibujo. Sí, claro. Todos tienen que hacerlo lo más parecido posible, ¿no? No puede parecerse al primo de Dibu. No, claro. Un capítulo, viste, acá estaba enfermo. Estaba enfermo, claro. Claro. ¿Y ahí te sentías artista? No, para nada. Igual para mí fue un flash porque yo veía Mi familia es un dibujo en Córdoba y decía, no puedo creer que haya gente acá en el país que haga esto. Y de pronto yo estaba ahí. Haciendo esto. En los tableros y veía a la gente y estaba como en Disney y no lo podía creer, estaba feliz. Claro. Y aprendí muchas cosas ahí. Me acuerdo también la ingenuidad de preguntarle a un compañero, ¿y si un día no estás inspirado, qué haces? Me dice, no, acá la inspiración no cuenta. Eso es trabajo, ¿viste? Claro. Bueno, está bien lo que mencionás, más que está bien, está bueno, porque claro, no mucho te ha pasado como artista, con alumnos, hoy no estoy inspirado, la inspiración que me encuentre trabajando, que es un oficio. Muchos escritores te dicen... escritores de novelas, de canciones, de poemas, de sentarse, escribir. Claro. Hay días que no sale nada y hay días que sale una idea que la puedes desarrollar después. Tal cual, pero lo de esperar a la musa es una fantasía, por lo menos en mi vida no. Es que funcionó. sí. Mirá qué bien que preguntaste, ¿y si no estás inspirado? Bueno, andate. Claro, me dicen, esto es trabajo, o sea, acá hay que trabajar todos los días. ¿Y de ahí cómo siguió? Y ahí, hice un poco de carrera en el mundo del dibujo animado porque es como que una vez que te conocen y que ven más o menos cómo te desempeñas, te pueden ir llamando de otras producciones. Entonces empecé con Dibu, la última parte de la serie, después las películas que se hicieron. Después pasé a trabajar en García Ferré haciendo Manuelita. Después ¿La peli? La peli, sí. Después Los Pintín, después me fui a España y trabajé allí en otra producción, también en La leyenda del Cid Campeador, por Filmax estaba hecha. Así que también fue como una experiencia muy, muy linda. ¿Y mientras qué te pasaba? O sea, te hacías esa pregunta de decir, ok, todo esto está muy lindo, pero yo estudié Bellas Artes. Sí, y yo creía que tenía que ser pintora. Claro. Entonces me la pasé muchos años pintando, muchos años peleándome con el óleo, con los lienzos y pasándola mal. Sí. Y ahí fue cuando dije, a ver, ¿y qué pasa si agarro barro? Y ahí dije, claro, esta es otra vida. O sea, ¿en España fue eso o acá? No, fue acá. Después de mi incursión ahí en España, volví a Argentina y probé la arcilla y dije, ¿por qué te abandoné? ¿No? Le pregunté, ¿por qué te dejé? Y me di cuenta de que es mucho más lúdico,
porque es el encuentro con barro, es como un encuentro primordial, primigenio. Claro, ¿viste? Primitivo, sí, ¿no? Sí, primitivo es la descarga, es la suavidad, es un material que te acompaña en el proceso, porque al principio está bien blandita, después se va poniendo un poquito más sólida y pues ir a los detalles. Y es alucinante. ¿El barro se seca? ¿Cómo sería trabajar el barro? ¿Qué es? Mira, el barro es una arcilla que a veces tienen algunos otros componentes más químicos. También se puede sacar el barro de la montaña y te sirve perfecto y lo puedes hornear y sin hacerle El barro nada. que yo conozco es cuando llueve sobre tierra se embarra. Claro, bueno, la arcilla es más arcillosa, es más maleable también. Y bueno, ahí en Cosquín la sacábamos del río directamente. Era una arcilla negra alucinante. ¿Y se secaba el sol? Se seca, no la tenés que secar al sol, tiene que ir muy despacio, con varias bolsas, con un paño húmedo muchas veces. Las piezas que hice de anatomía, más o menos les di 5 meses de secado. De ir abriendo de a poco, ir sacándole las partes finas, ir viendo que todo se seque más o menos al mismo tiempo. Ir abriendo la bolsa, que eso me lo enseñó Carlos. Abrís un agujerito, después 2, después 3, después lo abrís, ¿viste? Y después recién la abrís toda y le das más tiempo todavía. Claro, es cuestión de paciencia. Y en la horneada también. En la horneada está lo que llaman las tolvas, que son como agujeritos, ¿no? Por donde va a salir esa humedad que todavía conserva la pieza. La tobera o la tapa un poco abierta. Entonces toda la humedad que tenga se va por ahí suavemente, despacio, claro. Y después va subiendo de a poco la temperatura, hace mesetas, vuelve a subir, mesetas, vuelve a subir. ¿Qué pintabas antes, cuando luchabas con los óleos y demás? Sí, cuando luchaba con los óleos quería ser impresionista y era surrealista. Y me acuerdo de una profesora me dijo, no luches más, o sea, si te sale surrealista, sé eso, ¿viste? Mirá. Pero a mí me encantaban los pintores que pintaban al aire libre, Monet, ¿viste? Pero claro, Monet es Monet. Y para hacer una pincelada tan segura tenés que tener mucho atrás, mucho backup, saber mucho. Y creo que ¿tenés tus pinturas? Sí. Tengo mis pinturas, sí. ¿Seguiste pintando igual? No, nunca más. ¿Nunca más? En el 2013 pinté la última, que era un tríptico de 2 metros por 3, también es como que me pasé un poco de medidas. Sí, sí. Y ahí en ese momento había empezado a modelar con arcilla y me di cuenta de que el camino era por ahí, que era la escultura. Mirá, o sea que en toda tu carrera no es tanta la parte de la escultura. No, o sea, son 13 años, pero... Es bastante nueva. Claro. Mirá, sí. Y en la escultura, porque bueno, ahora quiero que me cuentes esta escultura, pero mucho con los caballos, con la anatomía animal, humana, mucho lo muscular. Sí, a mí me pasó que siempre estuve fascinada con los caballos, ¿no? Con los animales en general, pero con los caballos hay como un amor profundo. Me acuerdo cuando era chiquita en el jardín, por eso hace un ratito te lo mencionaba. Estaba jugando en el jardín y viene un nene y como que me quiere disparar con algo, como si tuviese un revólver en la mano. Y yo le dije, no, vos te mato. ¿Cómo me vas a querer matar a mí? Claro. Y cuando lo estoy corriendo y se ve acorralado, me tira con lo que tenía en la mano y cuando cae al piso era un caballito blanco de plástico, ¿no? Claro. Pero yo me quedé fascinada. O sea, eso que había tirado él no podía creer la belleza que tenía. Como que era mi primer contacto con esa forma, ¿no? Y bueno, me empecé a obsesionar con tratar de dibujarlo. Primero lo ponía en la mesa y con el crayón le pasaba por arriba. Insistí y seguí hasta que tuve 15 años de edad, seguía dibujando caballos, insistiendo con el caballo. Claro. Después también vi que me empezó a interesar la figura humana y la relación entre los músculos de las personas y los animales. Vi que eran los mismos, casi siempre tienen los mismos nombres, algunos cambian, algunos que no tienen, otros que sí. Pero en esa relación me empecé como a fascinar mucho por investigar la anatomía. Claro. En el Bellas Artes, en 4º año teníamos anatomía y yo venía esperando ese año. Y cuando llegamos no había profesor que la enseñara, así que llamábamos un modelo y lo dibujábamos, pero no había prácticamente. ¿En serio? No había nada. O sea, tanta expectativa y... Tanta expectativa y no funcionó. Así que es como que empecé a investigar por mi cuenta. medio autodidacta en ese sentido. En lo que es la anatomía, sí. También fui de oyente a la Facultad de Medicina para ver si lo que yo venía estudiando sola estaba más o menos bien respaldado. Y bueno, me sumó un montón de cosas y otras que dije, no, mejor
enseñarlas de una manera más amable, porque en la carrera se ve todo demasiado intenso. En 4 meses, el primer cuatrimestre es todo, es las venas, las arterias, el sistema linfático, los huesos, los músculos, es todo tanto. Ahora quiero que me cuentes, pero para hacer esta pierna tenés que saber todo eso, todo. Tenés que imaginarte lo que va a poner, no es solo ver el muslo y la rodilla. Es todo, y es saber, según la posición, cuál es el músculo que está relajado y cuál es el que está contraído. Claro. ¿No? Cómo se siente cuando una rodilla se tensa y de pronto aflojás y hay algo que cede, ¿no? Hay algo que cede desde abajo, desde la piel. Y todo eso está buenísimo aprenderlo. Claro, porque te da a mí me da mucha solidez y mucha confianza saber cómo actúan los músculos para poder diseñar un personaje en cualquier pose y más o menos esté decente. Y después siempre ¿Te pasa que ves dibujos así comerciales y dices, este no estudió anatomía? Claro, sí. También yo tengo 23 años enseñando anatomía para dibujantes y escultores. Y también es como que te nace un amor por la persona que está aprendiendo, ¿no? Como amor y paciencia, porque si no tenés eso no podés enseñar. No podés enseñar. No, por eso además, yo valoro a la gente que enseña, la paciencia que tiene que tener. Eso, poder acompañar el proceso del otro, rescatar lo mejor que tiene y tratar de potenciarlo ayudándolo en lo que le falta. Claro. ¿No? Entonces vi tanto en todos estos años y tanta gente que creció mucho de empezar muy de abajo, no sentirse suficiente, a después llegar a hacer cosas alucinantes y después también a respetar, ¿no? A respetar el que empieza, al que está empezando, porque uno alguna vez estuvo ahí. Sí, obvio, las etapas. Y después también saber en qué lugar estás. Yo creo que es importante para cada persona saber dónde está parado. Porque a veces se frustran mucho pensando nunca voy a llegar a ser como tal o como cual y no pueden reconocer todo el camino que hicieron o lo privilegiados que son por poder hacer lo que están haciendo, ¿no? Como que eso también es difícil. Claro. Contame esta obra. Sí. Bueno, esta obra es una parte de una instalación que se llama Varaunda. Varaunda refiere un poco a un aturdimiento, a un ruido muy fuerte, algo que te aturde, que no podés. Y es un poco lo que siento que les pasa a los adolescentes. En general pasa siempre en la adolescencia, pero creo que en esta época ni nosotros que somos más grandes estamos preparados para entender el ritmo, ¿no? La velocidad que tiene todo esto con las redes sociales, ahora la inteligencia artificial. Es como que es todo tan perturbador. Y también estamos viviendo en un momento donde todo es trabajar 1000 horas para después tener una pequeña recompensa de las vacaciones y otra vez trabajar 1000 horas. Y creo que en la adolescencia uno se empieza a formar, empieza a encontrar lo que le gusta, lo que no le gusta, ¿no? Pero todo eso es un berenjenal entre qué esperan de vos, qué esperan tus padres, qué espera la sociedad, qué esperan tus compañeros, qué esperan tus profes. O sea, es tan abrumador. Entonces lo que quería representar era este momento de este adolescente que está solo, me lo imaginaba solo en su casa, por eso tan cómodamente con sus calzoncillos y sus medias, y tratando de aquietar los ruidos internos, ¿no? Y alrededor de él, en la instalación original, hay 20 caballos. Cada uno de esos caballos representa algo que le es un desafío social, ¿no? Están los vínculos amorosos, los primeros vínculos amorosos, la madre, el padre y la rivalidad, porque como es un varón, la rivalidad a veces con el padre, los amigos que parece que son para siempre y sabemos que después que no se corte. No, claro, el que no se corte. Después está la obediencia y todo. Cada uno de esos caballos representa, y si me preguntas, te lo puedo contar, pero también podés intentar verlos y reconocer cuál es cuál. Obvio, y eso te iba a decir, también yo te pregunté, contame la obra, pero lo lindo también, el arte en sí, y hasta me la podés contar y yo te puedo... yo me imaginé, ¿te gusta cuando te pasa eso? Sí. No, yo me imaginé tal cosa, o lo relacioné con mi abuelo cuando pasaba tal cosa. Totalmente, me encanta también eso, porque es como que se crea una obra nueva, ¿no? Cuando alguien te dice lo que piensa, lo que siente. Obvio, la obra tal vez se termina cuando uno la interpreta o la reinterpreta. Sí. ¿Dónde estuvo expuesta? Estuvo expuesta en un montón de lugares el año pasado. El último lugar fue en el Museo López Claro, en Azul,
que fue una experiencia hermosa también con la gente de Azul. ¿Y ahí vas vos, llevas toda la obra? Llevo toda la obra, aparte como que soy muy obsesiva porque... Soy muy obsesiva, tengo que reconocerlo. Entonces voy yo y armo la muestra y voy yo y desarmo la muestra. Claro. ¿Qué? Porque si no, que generalmente se manda la muestra y un instructivo. Y otra persona la puede, exacto, un instructivo y la pueden armar. Lo que tenían los caballitos es que eran extremadamente frágiles, la crin y la cola. Y después, bueno, como ponerlos a cada uno tenía su cajita especial y eran 20. Claro. Entonces era muy difícil transmitir eso. Pero bueno, estuvo en el CCK también. Estuvo, su primer aparición, digamos, fue en La Plata. Yo vivo en La Plata, en Citibel, en La Plata. En el Palacio Dardo Rocha, ahí estuvo expuesta. Fue la primera vez, casi que la hice para ese lugar. Y después, bueno, fue moviéndose un montón. Claro. ¿Qué material es? El material es, primero adentro tiene un tallado de telgopor. O sea, vos, perdón, también vas a no sé dónde y compras un bloque de telgopor. Mira, en este caso conté con un amigo que me hizo la primera parte de la estructura. Él trabaja mucho con piezas gigantes, muchas veces son utilería para un cine que va a presentar una película y le piden a él que haga, no sé, un monstruo o lo que sea, incluso para las carrozas de los carnavales de Gualeguaychú, ¿no? Como que él está muy experimentado en esta parte, en esta técnica, así que la estructura de hierros que está por dentro, yo no sé soldar, él hizo eso y armó la primera... Vos le pasaste el dibujo, digamos. Claro, le pasé una escultura que hice en chiquitito. Él hizo la primera parte y después yo ya me encargué de toda la parte de los músculos y demás y de arreglar las proporciones. Hay varias maneras de empezar este tipo de trabajo. En este caso fue así y fue con cepillo de alambre, como que vas lijando, vas cortando con cuchillo, ¿viste? Es como toda una cosa muy artesanal. Y hay otra manera que es mucho más pro, que es hacer la figura. Yo siempre hago la figura en chiquitito primero y eso lo llevas a que alguien te lo escanee. Entonces es un escaneado 3D. Esa información del escaneado pasa a una máquina que se llama CNC, que es como un bracito con una fresita y va calando ladrillos de telgopor. Queda todo desarmado. Claro. Vos tenés que después ir uniendo todo. Claro. Es casi como una impresión 3D, pero de mala calidad, digo mala porque te escalona todo. Entonces vos tenés una mano que es medio un bodoque, pero lo que tenés es un elemento ya proporcionado. Entonces, y sobre eso, ¿qué material le pones? Y después es una resina ecológica, que es como una resina acrílica. Es muy fácil de trabajar, también es bárbara. O sea, le recubrís... Lo recubro con... Y ahí volvés a esculpir. Y ahí, claro, porque desapareció todo, es como un bodoque. Claro, entonces como esa resina es muy dura para lijar, trabajo con una capita de enduido y ahí sí es lijar, pulir, no sé si te acordás de la peli, sí. Bueno, exactamente igual. Lijar, pulir. Sí. Y la cabeza, ¿qué animal es? Es un impala. Ajá. Son animales que viven en manada, parecidas a las gacelas. Que justamente lo que quería simbolizar era esto de la necesidad de pertenecer a un grupo, porque sin ese grupo te morís, ¿no? Como pasa con las gacelas, son chiquitas, son livianitas, entonces en el conjunto ellas sobreviven. Entonces, claro, los adolescentes también, si no tienen a quién pertenecer, es como que realmente se sienten muy solos. Por eso busco, siempre que hago una figura con cabeza de animal, busco representar esa cosa ancestral que está en la genética de los animales, que es toda verdadera, ¿no? Como que un puma no quiere ser otra cosa que no sea un puma, un águila es un águila, como que esa cosa pura y el comportamiento animal, me encanta eso, ¿no? Estudiar el comportamiento animal. Entonces busco qué es lo que quiero representar de las virtudes humanas o de las preocupaciones o de las luchas, las búsquedas y demás, y ver qué cabeza va con qué, ¿viste? Claro. O sea, siempre mezclas cabeza animal con cuerpo humano. Sí, por ahora. Pero elegís qué cabeza. Exacto. Claro. Sí. ¿Y la cabeza, me dijiste, es un material distinto? Es un material distinto, está recubierto por vasilla epoxi, porque los detalles al lijar enduido uno siempre estás quitando, ¿no? Pones un exceso, un excedente, digamos, y después lo quitas. Claro. No es lo mismo modelar una arruga que lijar para tratar de hacerla, ¿viste? Es como que es más tosco. Claro. Pero hay partes, por ejemplo, las piernas que quizás
no hay tanta precisión, que se puede lijar induido y no pasa nada, pero otras como venas, uñas o todas las arruguitas que tiene. Sí, ahí ya necesitas un material que te acompañe más para modelar. Claro. Y en estos traslados, o sea, tenés que en algún momento, no sé, pasó algo y tenés que enmendar esa rotura, ¿pasa? Pasa. Sí. Y también hay como una contradicción. Si yo le agrego capas más gruesas para que resista, se vuelve súper pesado. Claro. Y bueno, nada, me encantaría trabajar con materiales más nobles, ¿no? Hay materiales que se les dice materiales nobles, como el bronce, por ejemplo, pero es impensable. Claro, y bueno, vos aparte me contabas que por tanto trabajo además tuviste una hernia. Sí, una hernia de discos. Justamente por incursionar en el mármol. Además de mover mucho esta pieza, tenía muchas ganas de incursionar en mármol y me llevé la hernia cervical. Claro. O sea, ¿el mármol cómo se trabaja? Sí, martillazo. Martillazo. Martillazo, sí. Hay también martillos neumáticos, pero en el taller donde... Ahí después ya te haces polvo el hombro. Claro. Sí, además también creo que como que para cada técnica está bueno empezar de a poco, ir progresando, Yo no le di tiempo a mi cuerpo a ganar masa muscular necesaria para darle con una masa. Ya la masa me pesaba, entonces nada. Sí. Fue como un debut y ¿Eso te vas a seguir despedida. intentando? No. Mármol probablemente no. Claro. Ahora tengo una piedra en alabastro que la empecé. Estoy haciendo un hombre con cabeza de ibis, de la cabra de monte. Y esa sí la voy a seguir porque puedo seguirla con mini torno. Claro. No hace falta golpear. El golpe ya lo di. Claro, así que ahí ya está. Y así lo pagaste. Así lo pagué, sí. Bueno, antes de ir hablando, quiero... vos hace 23 que das clase. Sí, hace 23. Dijiste que le tenés paciencia a los iniciales. Yo soy un alumno, voy al primer día. Primer grado. ¿Con qué se comienza? ¿Qué se empieza a ver en anatomía? Mira, lo primero es como romper un poco este mandamiento de que el canon ideal es 8 cabezas. O sea, 8 cabezas es la cabeza como unidad de medida, se pasa 8 veces al cuerpo y ese es el canon que se usa en los Bellas Artes, que ya lo introdujo Lisipo en la antigua Grecia. Sí, que es el que me enseñó en plástica en la secundaria. Claro, y que es muy difícil realmente. Por eso no me dediqué a eso. Claro, pero ahora vas a hacer uno que te va a resultar muy fácil, porque en vez de 8 son 5 nada más. Ah, bueno, bien. Sí. Porque los tres... esos tres son la diferencia. Claro. Sí. ¿Y por qué eso cambió? ¿Por qué? Mira, lo que hice fue una investigación personal con modelos que contraté en un tiempo en mi taller. Llamé 10 modelos diferentes de distintos tipos de cuerpo. Y le saqué fotos de perfil, de frente, atrás, todo un 360. Entre esos, más material que fui encontrando, y ahora hay mucho más material de figuras reales escaneadas 3D, lo que hice fue tratar de buscar una solución a esto de las 8 cabezas. Y vi en una figura femenina, cuando la vi así de golpe, digo, su torso y o sea, desde la última costilla hasta la cadera, esto debe medir igual. Y lo miré y era igual. Claro. Y lo comparé con gente más alta, más bajita, más de lo que sea, y eran siempre iguales. Y no solamente esos 2 módulos eran iguales, así que ya hay 2 módulos que son iguales, sino que desde esta medida, que es la clavícula, hasta la coronilla es otro exactamente igual. Dije, a ver si tengo la suerte de que haya otro más. Y sí, abajo de la rodilla, otro más. Y las pantorrillas, otro más. Y resulta que el mismo módulo es igual que un brazo, igual que un antebrazo. Entonces es como que ya estaba todo resuelto en 5 módulos, que lo más loco es, bueno, vos ves una persona que mide 1,90 m, probablemente tenga 8 cabezas. Pero una que mide 1,50 m y pico va a tener 6 cabezas y media. Claro, entonces, porque la gente bajita no es que es igual a una alta, pero bajita. Pero miniatura, claro. ¿no? En cambio, con esto, que yo le llamo... no quiero sonar arrogante de que le puse nombre y todo, pero bueno, qué sé yo, es así. ¿Cómo se llama? Estructura modular. Bueno, yo quería... canon modular. Teoría Barrado, canon Barrado. Si no chequeada. Claro. No, sí, la chequeé, funciona bastante. ¿Y quién va a estudiar anatomía?
¿Son los artistas plásticos o van...? Van curiosos también, muchos arquitectos que le dijeron tenés que hacer una carrera pero querían ser dibujantes. Claro. Médicos, he tenido de todo, kinesiólogos, bueno, de todo tipo, que me encanta cuando pasa porque yo digo, no me dejen decir tonterías, claro, corríjanme. Sí. Entonces a mí me nutre un montón. Y después, bueno, gente que quiere hacer esculturas, que quiere hacer superhéroes, que quiere hacer cómics, tatuajes, pin-ups o también figurines de moda. Es como muy amplio, ¿no? Porque la anatomía es una base que no solamente te va a ayudar a dibujar figura humana, te va a dar una base en todo. Claro. Porque poder entender la figura humana y resumirla en cuerpos geométricos, la geometría parece un bodrio, de hecho a mí me lo pareció cuando fui al Bellas Artes, pero te da un soporte increíble para todo lo que quieras hacer. Claro. O sea, una pierna es un cilindro medio cónico, una pantorrilla lo mismo, un brazo es un cilindro. Y si podés más o menos llevarte bien con ese tipo de geometría, tenés resuelto la mitad del trabajo. Claro. Y vos que estudiaste mucho los caballos, ¿hay una anatomía de los caballos también con módulos así o no tanto? Sí, no tanto, yo no la estudié tanto, pero sí entra en un cuadrado perfecto. O sea, un caballo entra en un cuadrado perfecto y el cuello sobresale un poquito más. Y después lo que tiene el caballo es que es tan armónico, no por nada uno ve un caballo y dice wow, y ve un jabalí y no dice lo mismo, ¿no? Porque hay una cuestión de proporciones que está también en nuestro ADN, ¿no? Nosotros tenemos una parte animal y los animales eligen con quién se cruzan, ¿no? O sea, si la leona puede elegir entre un león todo despelechado y un león con una melena así, claro, va a elegir a ese. Porque ese león bello le está diciendo que tiene buena genética, resiste a las enfermedades, tiene un cuerpo robusto, asimila bien claro, lo que come, o sea, obviamente le va a dar una mejor camada de cachorritos. Claro, claro. Que no es tan así porque el pobre no puede elegir tanto la hembra, ¿no? En el caso de los leones. Pero es como que nosotros también tenemos esto de entender que hay un estar que tiene que ver con la belleza, ¿no? Hay una belleza que te está diciendo que esa persona es sana. Nosotros, bueno, nuestra cultura es muy variopinta y a través de las épocas hemos decidido qué es lindo, qué es malo. Sí, sí. Flacas no, gordas sí, gordas no, flacas, bueno, como que tenemos todo eso, petizo, gordo, sí, como... pálido. No, sí, tenemos un montón de mambos que quizás los animales no, es como una lectura nosotros lo simple. Racionalizamos, ¿no? Lo culturalizamos. Claro, y tal los cual. Animales es instintivo. Es instintivo. Claro. Entonces, claro, esa belleza también está hablando de una armonía de proporciones. Y el caballo, cuando nosotros lo vemos y decimos, wow, es porque las medidas son increíbles. O sea, la cabeza del caballo mide lo mismo que el cuello, mide lo mismo que del omóplato al hombro, mide lo mismo que la profundidad del torso, mide lo mismo que la cadera, que la rodilla. ¿Entendés? Cuando empezás a encontrar una medida que la podés llevar a tantos lugares, claro, oh, acá hay matemática sagrada, ¿no? Acá hay algo superior. Claro. Vamos al... Sí, y seguimos igual conversando mientras... Bueno, yo te voy a proponer... Esto no se puede caer, ¿no? Te conmigo más... ¿Esto no, se puede caer? No se cae. Bueno, primero del canon modular. Por favor, sí. No sé cómo ponerme para que... Ponete... Yo me pongo y... Ahí te toma Dani desde buscan. allá. Ahí va. Yo te miro desde acá. Ok, no son esferas, eso ya me gusta. No, son como baldecitos. El tema es ¿no? Tratar de que te queden más o menos iguales de altura. Ahí. Por ahora no son más que baldecitos. Parece una obra, ¿viste? Cuando ponen los baldes uno para tirar... Y acá va otra medida, que es la última. Ah, dejás las rodillas aparte. Sí. Bueno, este primer módulo se construye por una línea que está entre las clavículas y la última costilla, o sea que esta es la caja torácica de la persona. Si vos tenés esto ya, sabés que el brazo va hasta ahí. Ese es el codo. Igual, yo, para que veas qué nivel, yo me confundo el brazo con el antebrazo. Ah, bueno. ¿Este es el antebrazo o este es el brazo? Este es brazo y antebrazo. Muy bien. Debería ser posbrazo, ¿sí? Tiene el brazo y posbrazo. Hay que cambiarle el nombre, Guido. Claro. Esta oportunidad de cambiar la historia. Bueno, y después es como que si
primero podés más o menos hacer 5 veces la misma medida, ya tenés casi todo resuelto. Después hay una medida que es una medida que hay que sacarla a ojo, que es la de la pierna, que es lo que le da las grandes variables que hay en las alturas de las personas. Claro. O sea, todas las personas tienen 5 módulos. Decís, pero ¿cómo si todos miden diferente? El tema es cuánto espacio le vas a dejar acá, que es el espacio X, digamos, que no sabemos, y cuánto de cabeza. Por ejemplo, esta chica puede ser una chica monumental si yo le pongo una cabeza chiquitita. Claro. Porque es gigante. Ahora le pongo una cabeza que pase un poquito por ahí y de pronto se vuelve menudita, ¿no? Chiquitita. Claro. O sea que hay una medida acá que nos juega para que podamos elegir las proporciones, igual que hay una medida acá. Todo lo demás son 5 módulos, siempre. Qué bueno. A ver, voy a tratar de hacer los baldes de aquí para allá. Sí. Y también... claro, uno puede saber de anatomía, pero no es lo mismo que saber después hacer un rostro, o sea, que hacer un retrato. Sí, sí. ¿Vos qué empezás con el módulo? Con el módulo, el más importante es este. Muy bien. Es ancho y es angostito acá. Esa anchura y ese angostor, digamos, lo elegís vos también. Porque si querés que sea más una persona más grande, más grandota de cuerpo, es más ancho. Ahora estoy tratando de hacer las medidas. Bueno, ahí ya por ejemplo le pifié. Mira, te puedo dar un secreto. Puedes aprovechar la medida de este. Entonces haces así y ves dónde va. Ah. Entonces ahí ya tenés la medida, la siguiente es ahí. Perfecto. Entonces yo ya me marco acá. Y esta es la parte ancha, ¿no? Sí. Uy. Más cadera de persona. Me parece muy bien, muy bien. Hay las variedades. Y acá vuelvo. Uy. Por acá. Sí. Muy bien. O sea que si tenés un lápiz grande tenés que tener un mural. Claro. Y acá también, esto es al revés, ¿no? Sí. Siempre es al inverso. Para abajo, así. Va cerradito. Ah, para abajo. Claro, mirá. Entonces ahí. Mirá, va a tener las rodillas muy juntas. Sí, está muy bien. Bueno, me quedó un poco más corta. Sí, no hay problema. Y acá las rodillas. Y ahí las rodillas. Que es medio el tuntún. Es el tuntún, exacto. Bueno. Bárbaro. ¿Y acá también lo mismo? Sí, la misma medida. A partir de ahí, la misma medida. ¿A partir de acá o de acá? De acá abajo. Muy bien. Otra vez el lápiz que te ayude. Y acá ya es el fondo del pie. Y es el tobillo. Y al pie también se lo agregás aparte. Ah, muy bien. Y acá esto es para allá. Sí, podés ir directamente con 2 verticales. Sí, porque total. Ahí va. Y acá hago el pie. Sí, perfecto. Muy bien. Y entonces de acá es el brazo. El antebrazo, que ahora ya sabes que... Ahora ya sé que es el antebrazo. Hasta acá. Ah, qué brazolar, Zárate. Es que te quedó una chica muy esbelta. Claro. ¿Y qué va? La manito, nada, hice un triangulito sin darle mayor importancia. Y acá... me faltó toda esta parte. Me faltó todo esto, ¿no? Estas son las clavículas. Sí. Y acá también. ¿Esto qué es? Sí, ahí va. ¿Ves? Después vas como refinando un poquito y... A la pierna. Y aparece. Vamos, Guido, muy bien. Vos te dedicas a esto. Me descubriste. Me faltó la de arriba. La cabeza, sí. El último módulo, ahí. Casi lo... Quedó alto. Y esto era hacia allí. Sí. O sea que acá tenemos el cuello. Sí, perfecto. Y ahí la cabeza. Bueno. Podés hacerle el otro brazo, mira, te podés atrever que no está ahí. Y acá va la pierna. Sí. Me quedó con súper mucho gemelo.
Y tiene un esguince de tobillo. Y bueno, puede pasar. Bueno, hiciste una figura proporcionada, perfectamente proporcionada. ¿Ves? No me hubiese llevado plástica como me sucedió. Y obviamente es lo que hablamos, ¿no? El ABC, los primeros 15 minutos de la clase de anatomía. Exacto, el primer paso. El siguiente sería entender las direcciones, las curvas, las rectas y las contracurvas. No sé, te muestro, por ejemplo. Por favor. En esta piernita siempre está bueno que haya una línea que sostiene, que sea bien vertical. Y después acá tenés una curva, en el caso de la figura femenina es una curva medio cónica, ¿no? Tirando a cónica. Y después tenés una diagonal para afuera cortita y una diagonal para adentro más larga. Y el tobillo en general es más bien una vertical acá y una diagonal para allá. La otra pierna lo mismo. Te muestro una pierna, por ejemplo, para que tenga más sentido esto, ¿no? Cuando vos tenés una pierna que la venís construyendo, voy a hacer una pierna masculina, si variamos un poquito. Acá estoy haciendo un módulo, o sea, sería el módulo nuestro, hasta acá. Lo divido a la mitad, el módulo de abajo, ¿no? Del de la cadera. Sí. Lo divido a la mitad para encontrar, porque todo esto es muy largo. La cresta ilíaca está acá, o sea que la pierna, o sea, la cadera empieza acá recién y todo esto es pared abdominal y lumbares acá. Claro. Entonces, busco dónde estarían las crestas ilíacas y hago una especie de... Es como el elástico del calzoncillo. Sí, exacto. Y después es una línea bien vertical, una curva. Ahí esta medida es importante, ¿no? Que es igual que esta medida. O sea, esta es igual a esta. Dejo el espacio para la rodilla, esto sale y entra, ¿no? Como esta es la base constructiva de la rodilla, de la pierna. Ahora lo que yo tengo que hacer es empezar a buscar los matices. Esta es una curva, acá hay un pequeño descanso porque se desarrolla la rodilla, el fémur, la tibia y el peroné. Entonces este espacio es importante que lo mantengamos. Sí. Y después esto sale para afuera y vuelve a entrar. Acá y hay algo muy lindo que pasa, que es una carita que mira para este lado, ¿no? Como una diagonal para abajo, que arma toda la rodilla y le empieza a dar, como que ya no es lo mismo que hace un ratito. Claro. Ahora es un poco más anatómica. Y esta es una curva que simboliza un poco el recorrido que hace la tibia y el gemelo que aparece acá, el sóleo, ¿no? Y bueno, acá el piecito. Siempre está bueno empezar con cosas simples, ¿no? Por ejemplo, yo tengo un pie, empiezo con esto. El tobillo del lado interno es como más pinchudito, más agresivo. El de afuera es más suave. Y después esto le dejo un espacio para cada dedo. Acá saco como si fuesen unas bananas, ¿no? O sea, como primero bien sencillo. Y después, bueno, busco mucha más información para poder dibujar. Lo sencillo que parece cuando la ves a ella hacerlo. Bueno, y Claro, yo soy el que te hace parado de frente y los pies de costado. Bueno, claro, sí. Claro. Pero bueno, es como, hay que darle tiempo también, ¿no? El proceso es... Y vos cuando arrancás una obra, o sea, partís de ahí, no haces directa a mano alzada un cuerpo. Sí. O sea, lo hago a mano alzada. Acá es un poco para contarte el paso a paso, pero, por ejemplo, si yo quisiera ser una persona, pensaría en los términos de los baldecitos que te decía recién, pero ahora con volumen. Entonces, por ejemplo, si quiero hacer una persona que está un poquito agachada, digo, bueno, este es este baldecito, pero que además le sumo esta profundidad, ¿no? Yo ya le estoy transformando en algo tridimensional. Y después la segunda parte, tengo que ver que más o menos midan lo mismo, ¿no? Que más o menos tengan esa estructura del baldecito, de los módulos. Y después digo, bueno, a ver cómo quiero que esté. Esta chica va a estar con una pierna acá, ¿no? Y con la otra así para atrás. No sé, y de pronto tiene algo. Si quiero que haga algo con esta mano, tengo que entender que si esta es la dirección, no puedo quedarme quieta. O sea, tiene que también acompañarme el eje, ¿no? Claro. Y moverse. Entonces, esto que fue un boceto, ahora lo tengo que cambiar un poquitito. Pero siempre en términos de boceto, puedo hacer todos los cambios necesarios, ¿no? Entonces acá le voy a poner ese brazo que en un principio es igual que el dibujito que hicimos nosotros juntos.
Pero bueno, le vamos sumando la siguiente dimensión. Primero hicimos un brazo así, ahora tenemos que empezar a pensar que el brazo es más así, como un cilindro. Claro. Y si viene para adelante, lo que pasa con los cilindros es esto, ¿no? La perspectiva. Claro, esta línea acá es la mitad justa, pero acá se va para atrás. Empiezan a verse más chiquitos los espacios lejanos y más grandes. Bueno, incluso este brazo puede estar así, con la mano ahí, ¿no? Y pensar en cómo sería el volumen hacia atrás. Cuando quiero empezar cualquier pieza, siempre es el dibujo. O sea, con ese hombrecito lo que más quería era encontrar esta curva y contracurva de cómo está parado, ¿no? Como que me gustaba esto y una cabeza que hiciera así. Y bueno, primero capaz buscar esto, después... Ahí hizo de perfil, ahí lo está haciendo de perfil, claro. Sí. Y cómo jugarían los espacios negativos, que son muy importantes, ¿viste? Claro. Lo que pasa en el espacio que no tiene cuerpo, ¿no? Que tiene vacío. ¿Y qué opinás, si querés? Sí. ¿Qué opinás o qué opinión te merece, que es lo mismo que qué opinás, de la IA? Bueno, tema escabroso. Claro. Me parece atroz. Pero pará, vamos de a poco. Por partes, sí. ¿La IA o el uso que le estamos dando a la IA? Mira, yo creo que hay algunos usos de la IA que están buenísimos, cosas que te acortan tiempos. Por ejemplo, yo no sé escribir bien. O sea, me cuesta o estoy más tiempo de lo que otra persona lo escribe. Claro. Puedo escribir algo y decirle a la IA que me lo acomode un poco. Para eso me sirve. Porque yo no contrataría a un escritor para que escriba el textito que voy a hacer. No le estoy sacando trabajo a alguien. O sea, lo haría yo mal, me llevaría más tiempo, pero no es que lo resolvería pagándole a una... Claro. O sea que ahí, en esos usos, no me parece que sea algo... Ahora, cuando vos ves que las cosas lindas de la vida las reemplaza la IA y a nosotros nos toca lo feo, no está bueno. Sí. Yo conozco muchos dibujantes que han perdido su puesto de trabajo. En las artes gráficas, cosas que se resuelven con IA. Incluso el equipo creativo es prescindible. O sea, ¿cómo el creativo es prescindible? O sea, el trabajo más lindo lo hace una máquina. Y el otro que es repetir... En publicidades que hoy en día vemos y que es todo IA. Es todo IA. Claro. Sí, yo creo que ahí... Yo la otra vez vi un corto que estaba todo como hecho con stop motion, pero eran todo IA. Y yo digo, bueno, ahí ya no está más la que hace los muñequitos, no está más el que sabe hacer las estructuras internas de adentro, no está más el que hace la puesta de las luces, no está más el que hace el fondo, digo. Eso me parece triste. Sí, y hasta ya pierde la gracia del stop motion, ¿no? Sí. Porque la gracia del stop motion era lo artesanal, era cómo hacían todo eso. También yo creo que hay como un engolosinamiento ahora porque es todo fantástico y no sé qué, pero también se empiezan a volver aburridas las imágenes. Sí. Uno las ve y es como más de lo mismo. Claro. O sea, no estoy en contra, así ciegamente en contra. Pienso que en algunas cosas está bueno que nos acompañe la IA y en otras no. Y también han robado mucho con la IA, derechos de autor. Falta mucha legislación, ya de por sí faltaba previamente con redes, con esto, si se puede comprar, si las fotos de uno que la lleva, que de a poco se fue avanzando, ahora bueno, con esto seguro que falta mucha legislación. Sí, totalmente. Pero digo, no sé, ¿te sirve a vos para hacer un boceto, por ejemplo, o no? No, ni loca. No, ni lo intentaría. Claro. No, la verdad que no, porque siento que justamente me estaría quitando la mejor parte. Claro que sí. La de equivocarme y tener que hacerlo de nuevo y en ese proceso de equivocarte 1000 veces surge algo capaz diferente a la primera idea que tenías. Es como, en el proceso hay experimentación, es importante fallar también. Y la IA, y pensar que la IA te lo resuelve o te da un atajo, así no tenés que sufrir tanto, digo, pero caramba, la vida... Claro, y el proceso... ¿Vas a empezar nuevamente los cursos? Sí, ahora el lunes empieza un curso de anatomía femenina. ¿Cuánto duran? Duran 3 meses, son 12 clases súper intensivas. Empiezo con anatomía masculina y anatomía femenina, lunes y martes. Y después empiezo también un curso presencial de escultura cerámica, anatomía en la cerámica, en Citibel,
Que bueno, ese me gusta porque... Pero ahí ya tenés que tener un conocimiento. Sí, no, puedo decir. ¿No? ¿En anatomía cerámica también? Sí, todo es empezar. Todo es empezar. Todo es empezar. Ok. Sí, a mí me gusta acompañar a la gente que es crack y a la gente que está recién empezando. Claro. Y antes de cerrar, por ejemplo, ¿cuánto te lleva hacer una obra así? ¿Cuánto te llevó? Con todo, con los 20... 7 meses. 7 meses estuve. Me parece poco igual. Sí, tenía un tiempo para la muestra y era un poco correr. O sea, me levanté a las 5 de la mañana todos los días y me acostaba a las 11 de la noche y fue como muy arduo. La obra así que más, no tengo que orgullo porque imagino que son muchas o todas, pero la obra que más te gusta tuya, por el desafío. Sí, la que más me gusta es con la que me animé a salir del closet, digamos, ¿no? Porque... La que dejaste de pintar. Claro, en realidad lo que pasó es que yo no me presentaba a concursos, me parecía que no daba la talla, que me iban a rechazar y que no era el lugar, o que el arte que se muestra es para otras personas y no para mí. Sí. Pero no como derrotista, sino como asumiendo que era así la vida. Y de pronto hice una pieza chiquita de un hombre con cabeza de caballo que está sentado en una silla y dije, la quiero hacer gigante. De la nada no sabía ni cómo la iba a hacer. Pero para mí esa pieza es muy simbólica, primero porque me animé a hacerla a gran escala, después porque en el proceso, como nada sabía hacer de todo lo que quería, fui conociendo personas que me fueron allanando el camino, por eso me parece importante esto de conectar con la gente a la que admirás o te gusta algo y que te enseñen a aprender. Hice un montón de amigos dentro del mundo de la escultura que me ayudaron un montón y fue todo un proceso largo, que pasaron 1000 cosas en el medio, pero que al final esa obra ganó un premio que es muy importante, que es el primer premio de escultura del Salón Nacional, que me dio como un empujoncito, un patadón, ¿no? Para poder salir y animarme, creerme que también, ¿no? Uno puede elegir el lugar donde estar y animarme, ¿no? Decir, el mundo no es solo... el mundo es para el que se anima a vivirlo, a transitarlo, ¿no? Y no esperar a que te sucedan las cosas, hay que salir a la muerte. ¿Y vendés las obras? Sí, de hecho esta obra está vendida. El comprador me la prestó para hoy, así que sí, por suerte sí, he estado vendiendo. De todas las obras de escultura que hice, me quedaron muy poquitas. O sea, ¿y haces a pedido o no? Sí, puede ser, se puede. Pero a pedido sí, me pueden encargar una obra, pero hago lo que quiero, o tipo, no, haceme un... Me tiene que gustar lo que me estás pidiendo. Ok, o la arman entre los dos. Pero ¿te parece mejor? Vamos por allá. Sí, no sé, hasta ahora es como que fui bastante caprichosa. Bastante que hice lo que quise y tuve la suerte de que me lo quisieran comprar. Está muy bien. Bueno, bien. Sí. ¿Por algo será? Sí, bueno, espero. Bueno, Abril, te siguen para datos, para ver tus obras, para anotarse en los cursos en... Abril Barrado, que está aquí, @Abril Barrado. Gracias por haber venido. No, gracias a vos por enseñarme. Un honor estar acá, gracias. No, por favor. Tremenda la obra, parte de la obra de Abril, que ya no es de Abril, es de todos y sobre todo el que la compró. Sí. Bueno, breve tanda aquí en Redespiertos y seguimos.